Saludos a todos. En el día de hoy vamos a continuar con un neurotransmisor más. En el día de hoy vamos a ver el llamado el GABA, muy conocido popularmente, y medicamentos que forma preparados para poder ser ingeridos, diferentes preparados químicos o medicamentos, o también suplementos que contienen la base de este gamma aminobutírico o gamma aminobutyric acid, ácido gamma aminobutírico, que es un neurotransmisor inhibitorio. En días atrás habíamos estudiado el glutamato, que era un aminoácido excitatorio o neurotransmisor excitatorio. En el día de hoy vamos a ver, y aparece acá células de Purkinje porque vamos a recordarle en esta clase, en este tema, que el cerebelo es el principal productor de GABA a nivel del sistema nervioso central. Y casi más del 80%, como vamos a ver, de las células de Purkinje fabrican este GABA. Vamos a ver cómo lo hace, a partir de qué, siendo su precursor principal el glutamato. Así que nada, aquí les presento esta subunidad alfa, beta y gamma, que en la membrana celular tiene una relación muy estrecha con los iones de cloro, y este sería una representación del GABA receptor muy importante. Y aquí está la fórmula del GABA, de ese ácido gamma aminobutírico. Y entonces vamos a ir adelante para que el video no sea tan extenso. Hablaremos acá algunas bases, siempre explicando algunos conceptos básicos importantes para entender, en este caso, sobre el GABA. Vamos a ver el tema. El tema de hoy sería una pequeña historia que al final les voy a veces algunos videos van a contener al final alguna pequeña historia interesante, una historia de mi vida pasada como médico o historias interesantes cortas relacionadas con la medicina, sobre sorpresas que nos da la vida. Cerebelo y sus células de Purkinje, recordatorio de un neurotransmisor, recordarlo nuevamente, cómo se comunican las neuronas, cómo son esas uniones, qué cosa es una unión GAP, ácido gamma aminobutírico, como específicamente, cuál es su precursor del GABA y su precursor, GABA como opositor del glutamato, y cuadros generales de los receptores. ¿Cuáles son los receptores en general? Y a pesar de que hay muchos neurotransmisores que no hemos dado, vamos a estos cuadros, vamos a irlo sumando en los temas para que nos sirva para analizar por qué es importante un receptor y cuál es la función de ese receptor. Ok, y entonces tenemos una sorpresa, y en cada tema, cuando se sume un nuevo miembro del canal, por eso este corazón ahí tan bello que dice welcome, bienvenido a Puma Reforma. Este es el nombre que tiene nuestro nuevo, el nombre que puso, que aparece en la plataforma. Quizás tiene otro nombre, que me perdone si no conozco su nombre para mencionarlo específicamente. Ha escogido el nivel emprendedores y en nuestro canal. Así que bienvenido a Puma Reforma, bienvenido al canal, y se suma a nuestros miembros. ¿En qué nos ayuda rápidamente? ¿En qué nos ayuda mucho Puma Reforma, independientemente del nivel que haya escogido? Bueno, ayuda al desarrollo del canal. De alguna forma ayuda, porque esto, aunque sea un granito de arroz en ese gran saco, en ese saco que se puede convertir de miembros, este canal, y ayudarnos mucho al desarrollo del canal. Además, va a apoyar un poquito más al tiempo canal, que yo puedo desviar más tiempo a este canal, como es lógico, que es para ustedes. Ayuda indirecta a muchos estudiantes en formación.
hay muchos estudiantes, posiblemente, no sé si estoy hablando con un estudiante, no sé quién es exactamente, me perdonan. Quizás es un estudiante, quizás no lo es, pero sí puedo asegurarle que ayuda a otros estudiantes en formación, porque todo este tiempo, todo este ayuda del canal y el tiempo al canal va a apoyar a esos estudiantes que quizás les es muy dificultoso hacerse miembro del canal para contribuir un poquito ya objetivamente con este canal. Así que seguimos adelante, nada, le damos la bienvenida. Ahora cuando esta persona, cuando Puma Reforma haga comentarios, le va a aparecer este corazoncito tan bello como que es miembro del canal. Creo que yo diría que es un honor, porque se diferencia un poquito ya de lo que es un simple suscriptor que se suscribe y le hago las gracias, un abrazo, como quiera, pero que esto es un poquito más como digo, de amor al canal y de agradecimiento. Así que seguimos adelante con nuestro neurotransmisor. Ok, porque vamos a recordar que el cerebelo o pequeño cerebro, vamos a recordarlo rápidamente porque le mencionamos ya de inicio que el principal productor de este GABA es nuestro cerebelo, que está en la fosa craneal posterior. Es un órgano de coordinación y equilibrio fundamentalmente, donde las células de Purkinje, que son unos 30 millones, esta célula que está aquí, esta que se comunica con lo que es prácticamente las distintas células musgosas, trepadoras, etcétera, otras células que hay, células en cesto, células de Golgi, etcétera, y fibras paralelas en el cerebelo. Este cerebelo tiene igual que el cerebro, una sustancia gris, tiene núcleos profundos, fastigi, globoso, emboliforme, etcétera, dentado. Esto no lo vamos a explicar, vamos a dedicarle un tiempo al cerebelo próximamente. Estos están acá, lo que sería globoso, emboliforme y dentado, este que está acá, que tiene sus funciones específicas centrales y periféricas en cuanto a coordinación y equilibrio. Les pongo esto como para ver, como que les voy a mencionar, les mencioné el cerebelo. ¿Quién es el cerebelo? Como resumen, y esa sería las células de Purkinje, 30 millones aproximadamente o más, y producen el 80% o más del GABA, que se difunde hacia las distintas células y conexiones y sinapsis del cerebro o sistema nervioso central. Concepto de neurotransmisor, recordándolo. Fíjense que los neurotransmisores son mensajeros químicos del cerebro que pueden enviar señales excitatorias, señales excitatorias o inhibitorias a la zona activa o la neurona posináptica. Fíjense que para poder lograr un impulso eléctrico en la neurona subsiguiente, hasta acá viene una despolarización que estimula, a través de movimientos del calcio, estimula la secreción de ese neurotransmisor, pero tiene que ir a la zona activa aquí de la neurona subsiguiente o posináptica para iniciar el estímulo de despolarización y llegar al órgano efector. Si esto no ocurre, si no hay la concentración adecuada de ese neurotransmisor, si es excitatorio o de neurotransmisor, si es inhibitorio, como es el GABA, para que se hiperpolarice esta neurona y entonces no cumple su objetivo, lógicamente, si no hay la concentración adecuada de ese neurotransmisor, no funciona esta transmisión química, como le digo, y se producen y se segregan en la sinapsis aquí. Esto es un concepto recordatorio en el día de hoy de lo que es el neurotransmisor. Por eso les pongo este concepto para seguir adelante. Fíjense que un estímulo eléctrico llega aquí al botón sináptico, presináptico, y se segrega el neurotransmisor, que es químico, y este transmisor químico genera un impulso eléctrico nuevamente. ¿Ven? Aquí se segrega hacia la neurona. ¿Qué pasa? Que vamos a ver cómo, un resumito que les pongo, es
unidireccional. No así como el estímulo eléctrico, que es bidireccional. Eso lo vamos a ver ahora mismo. ¿Cómo se comunican las neuronas? Una transmisión eléctrica y una transmisión química. La transmisión eléctrica participan iones, sodio, cloro, potasio, etc. Y fíjense que una neurona presináptica o presináptica se une a la neurona postsináptica aquí y simplemente hay una transmisión química, una transmisión eléctrica postsináptica. Esta unión, hay una unión que se llama unión gap de unos 20 o 30 nanómetros, eso es casi nada, menos, que facilita la continuidad del potencial y no necesita mensajeros químicos, o sea, no tiene relación, no tiene que haber, estas uniones no necesitan, estas uniones, esto es una unión bien vista, el microscopio ultraelectrónico, mediadores químicos. El potencial de acción se genera inmediatamente, seguido, sin necesidad de agentes químicos, y es bidireccional. ¿Cuál sería la transmisión química? Que es la que corresponde a los neurotransmisores. En esta participan elementos químicos de la presináptica, que son los neurotransmisores, aquí sería, y prácticamente estos neurotransmisores van a la zona activa postsináptica, que hay receptores y es unidireccional. O sea, la transmisión viene, se segrega y se continúa el potencial a través de una estimulación química, pero es solamente unidireccional, ya sea en sentido hacia la periferia o al sentido central, pero es unidireccional. Ok, esta idea que les pongo es importante porque hay que ir entendiendo estos temas, porque todavía faltan muchos neurotransmisores y se han dado neurotransmisores, y quiero que lo entiendan bien porque esto es básico en la neurociencia y en la neurofisiología. Formas de uniones de las neuronas. Fíjense que las neuronas se pueden unir axón a axón, axón a axón, axón dendritas, ¿ves? Por ejemplo, axón dendritas, aquí, axón cuerpo neuronal, aquí está axón cuerpo neuronal, axón músculo placa o la placa neuromuscular, o placa motora, aquí, y unión entre dendritas, aquí, entre dendritas. Hay varias formas en que se pueden producir esta sinapsis. En ellas se producen los dos mecanismos, eléctrico y químico. Esto es importante. Ahora bien, es importante, todos son datos básicos que le damos porque es importante conocer esta distribución. Fíjense que esta es la distribución general que de cationes o anión cloro que existen en el espacio extracelular o intracelular. Vamos a dar un dato importante. El sodio, los elementos más concentrados, de mayor cantidad extracelular, sería el sodio 150 y el cloro 150. Y extracelular sería, o intracelular, miren el potasio, y lógicamente aquí lo que es el potasio extracelular es el más importante. Aquí estaríamos hablando, miren lo que es el potasio intracelular, el sodio y el cloro extra, ahí está más grande, ¿lo ven? Esto es importantísimo conocerlo porque de ellos van a depender la despolarización, y del cloro va a depender, en relación con el día de hoy, con los canales de cloro, los mecanismos de inhibición del GABA en la transmisión de la información. Ok, potencial de membrana, porque es importante saber en el día de hoy este concepto. ¿Qué es la hiperpolarización? Fíjense que este es un resumito de la meseta de Plateau, aquí. Fíjense aquí, cuando el sodio entra, se inicia la despolarización, por ejemplo, en el axón, que comienza cerca del pericardio, en el cono axonal. Es importante.
el sodio entra, el potasio sale, después puede salir el calcio si necesita compensar estas polarizaciones y se va generando un potencial que llega hasta los 35 o más positivos, que hay un periodo refractario y cae inmediatamente cuando va a haber la repolarización, y hay un periodo de post-despolarización, y en este momento, el momento más negativo, ocurre lo que se llama la hiperpolarización. En ese momento no hay movimiento de onda o de energía en el axón. ¿Qué pasa? Inmediatamente hay un periodo de post-hiperpolarización y se inicia nuevamente el paso. O sea, entra el sodio, sale el potasio y finalmente vuelve a entrar el potasio por la bomba sodio-potasio ATP-ASA, y lógicamente en ese despolarización, repolarización, hiperpolarización y estado de reposo, eso ocurre constantemente y así va avanzando la onda de energía, y eso es lo que se llama transmisión eléctrica. Pero esa transmisión eléctrica, al llegar al final al botón sináptico, entonces que se segrega ese neurotransmisor, ya sea excitatorio o inhibitorio, para continuar o no la información hacia el efector. Esto es importante. Entonces, cuando hay una hiperpolarización, hay un stop. Es importante que lo entiendan, porque eso es lo que se va a producir cuando el efecto GABA hace que la neurona postsináptica se hiperpolarice y haya un stop o disminución de la transmisión. Y ahí es donde vienen entonces los datos, los síntomas, la depresión o la disminución de dolor o la calma de la ansiedad que produce este GABA en la persona en general. Eso lo vamos a ver poquito a poco, seguidamente. Este concepto de hiperpolarización es importante. Y esta es la meseta del Plateau con la entrada de sodio, salida de potasio, y vuelve a entrar el potasio. Esto es importante, auxiliado de calcio y cloro. Esta es lo que es la curva de la despolarización, que aquí se ve que esta es positiva cuando llega al máximo y puede descender hasta los menos 70 y ocurrir la hiperpolarización en este punto. El punto más negativo de la transmisión. Ahora bien, ¿qué es el GABA? El GABA del que estamos hablando es el gamma-aminobutyric acid. Es un neurotransmisor inhibitorio que su mayor lo que es el precursor principal es el glutamato y su oponente, porque el glutamato es el principal excitador y el GABA es el principal inhibitor. Por tanto, producido en mayor cantidad en el cerebelo, como les decía, en la célula de Purkinje, fundamentalmente, principal inhibición del sistema nervioso central, controlando casi todas las reacciones a este nivel como oponente principal del glutamato. Lo vamos a ver cuando en las vías directas e indirectas, cuando vimos el glutamato. En este caso, el GABA va a ser el principal freno de estimulación de lo que es el sistema nervioso central, a través de neuronas GABAérgicas, que se llaman, a través de neuronas GABAérgicas va a hacer esta función. ¿De qué manera lo va a hacer? Lo vamos a ver seguidamente. Vamos a ver que el GABA, o gamma-aminobutyric acid, tiene una relación patológica muy importante. Se obtiene en las neuronas del Purkinje, 80% o más, como les decía, después que se descarboxila el glutamato. En el sistema nervioso central es inhibidor central y de las fibras fundamentalmente de Purkinje. Fíjense que aquí está, recuerden que este es la glutamina de forma de glutamato, y con la citolític glutamic acid descarboxilasa se convierte en GABA. Ahí va en vesícula hasta que se segrega y va a ser recibido ¿por quién?
por el GABA A o GABA B. El GABA A, que es ionotrópico, y el GABA B, que es metabotrópico. Ahí vamos a ver por qué. Hoy vamos a ver qué quiere decir eso de ionotrópico y metabotrópico. Está relacionado con patologías como enfermedades Corea de Huntington, enfermedad de Parkinson, esquizofrenia, epilepsia. Les pongo el ejemplo aquí del ácido valproico, que es un anticonvulsivante fundamental porque inhibe la GABA transaminasa. Vamos a ver eso. La GABA transaminasa está aquí, que es la que daría lugar de nuevamente a el GABA que sobra, pasa a los astrocitos, por ejemplo, o a otras células, y se va y se transforma en glutamato y finalmente glutamina para ser reaprovechada nuevamente en la formación del nuevo glutamato. ¿Qué pasa entonces? Que al inhibirse la GABA transaminasa evita que no se forme nuevo glutamato y por tanto hay un stop en la formación del aminoácido o de este aminoácido excitatorio o del glutamato que es excitatorio. Entonces por eso es anticonvulsivante. O sea, ¿qué quiere decir anticonvulsivante? Que pone a dormir, como se dice, pone a dormir al cerebro o pone a dormir a estos glutamatos excitatorios y por tanto hay un stop, hay un receso de la actividad cerebral y por eso el ácido valproico es anticonvulsivante. Es un ejemplo que les pongo para motivarlos, para que vean cómo es que esto hay que irlo entendiendo. Su principal productor, recordar, el área del cerebro, como lo habíamos dicho aquí anteriormente. Aquí vemos entonces cómo el glutamato, cuando existe la descarboxilación a través del citolytic glutamic acid descarboxilasa, aquí se forma el GABA. Esto es importante. Aquí en esta formulita, aquí que está, esto aquí, de glutamato, para formar el GABA, en este número 2, y así se segrega. Por tanto, esto es como un switch, un switch. GABA puede dar lugar a glutamato y glutamato puede dar lugar a GABA. Esto se consolida en los astrocitos. Importante. Depende de la concentración que haya acá, el control exacto de cantidad de GABA que llega a los receptores y esto se va controlando a este nivel si hay más GABA o que haya más glutamato. Esto es importante. A través de la citolytic glutamic acid descarboxilasa. Es importante. ¿Cómo se forma el GABA? Aquí está el GABA, importante. Pero vamos a ver cómo es el ciclo de la glutamina. La glutamina entra y fíjense que a través de lo que es el amoníaco, este amoníaco más ATP puede dar lugar a glutamina, ayudar a la formación de la glutamina. Y a la vez, esta glutamina sí se puede convertir en amonio, que es la forma en que se segrega esto a través de la orina. Este es dañino, pero este es la forma en que se segrega por la orina. Entonces la glutamina va a dar lugar a glutamato. Voy a ir al ciclo de la ornitina, puede ir entonces a formar lo que en las neuronas, este tipo de neuronas va a dar lugar al GABA, que lo vimos anteriormente. O puede este glutamato ir a la gluconeogénesis, o puede ir y esto da lugar a la glucosa, o también se puede convertir en oxalglutarato, o también convertirse, como vimos en el caso anterior, a convertirse en glutatión, importante. Y otras reacciones más que no vamos a explicar. Esto es importante. Formación de glutamato, formación de GABA. Es importantísimo. Esto dentro de la célula. En el citosol.
Muy importante. Ciclo de la glutamina. ¿Cuáles serían entonces los receptores de GABA? Los receptores de GABA van a ser el GABA A y el GABA B. Este depende de iones de cloro, fundamentalmente, de cloro. Y este, que es canales de proteína G, pues metabotrópico, por eso es que este es ionotrópico solamente para acciones rápidas y depende del cloro, canales de cloro, y este depende de canales de calcio y de potasio. Y sería GABA B. Vamos a ver, importantísimo. Hay algunos medicamentos que se relacionan con provocando la hiperpolarización, que sería la benzodiazepina como diazepam, clonazepam, etc. El propofol, que es un anestésico, o los barbitúricos, es importante. Estos barbitúricos, el fenobarbital, etc. Muy importante. ¿Esto qué va a hacer? Potencializan la acción GABA, es decir, que abren los canales de cloro excesivamente y al entrar muchos iones cloro, se negativiza mucho más la célula o la membrana posináptica o la neurona posináptica. ¿Y qué ocurre? Una hiperpolarización. Y hay un stop. No avanza el potencial de acción que venía por acá. Después que hay una hiperpolarización, ahí se queda estático y no hay repolarización. Y no hay reinicio de la despolarización. Y por tanto hay un stop de la transmisión. Y por eso es que son inhibitorios. Esto es importante que ustedes, les invito a revisar la fisiología, la neurofisiología de la sinapsis, como asociado a este tema, que hay video anterior mío, que lo voy a poner al final, cómo lo pueden revisar, que habla más profundo sobre estos temas. Y está el baclofeno, que tiene relación con los canales de proteína. Este baclofeno está un poquito más relacionado a la parte muscular, ya a la unión a nivel muscular, y prácticamente es muy bueno para la esclerosis múltiple, lo que sería la ELA, estas contracciones musculares crónicas, espásticas que se producen, y es bueno este baclofeno ya, pero lógicamente, como todos hacen una inhibición muy fuerte, dependiendo de la dosis, hay que tener cuidado, porque puede haber una caída total de la transmisión y puede caer, por ejemplo, el paro respiratorio, puede haber, dependiendo de la dosis alta, pueden haber o no controladas por el médico, por el mismo paciente, hay que tener cuidado, y puede haber entonces también coma, puede haber una depresión central exagerada, hay que tener cuidado, porque estamos hablando de un neurotransmisor inhibitorio, no excitatorio como lo era el glutamato. Ahora bien, vamos a ver un cuadro resumen de los receptores de algunos neurotransmisores. En este caso, vamos a ver de neurotransmisores que ya hemos hablado y estamos hablando, o de neurotransmisores que vamos a hablar. En este caso, tenemos los cuadros de los receptores, en este caso, que son ionotrópicos. Muy importante. En este caso tenemos el receptor nicotínico de acetilcolina, que tiene las unidades alfa, beta y delta, y va fundamentalmente en la unión neuromuscular. Permite la entrada de sodio y salida de potasio, agonista de los receptores ACH nicotina, antagonista, y por ejemplo la alfa tubocurarina relajante muscular. Esto es relacionado con ¿qué? Con la acetilcolina, que ya habíamos estudiado. Está el receptor GABA A, que sí estamos hablando hoy, que tiene sus unidades alfa, beta y gamma, como lo vimos, vamos a ver más adelante ahora, y lo vimos al comenzar en la imagen que pusimos. Y está en todo el sistema nervioso central, abre los canales de cloro, la neurona se hiperpolariza y se inhibe. Este es el ejemplo fundamental. Esto que está acá es la que tiene relación con el día de hoy.
Y tenemos receptores de glicina, receptores de NMDA, que prácticamente de aspartato. Estos son receptores de glutamato, del MDA. Y receptor ionotrópico de glutamato. Receptores de serotonina, las 7 subunidades que son la 1, HT1, HT2, HT3, hasta 5. Y en el caso de este glutamato, médula espinal, tronco encefálico inferior y la retina. Y trabaja con el mecanismo de hiperpolarización, inhibición de los sitios de la estricnina. Y en este caso de la serotonina, neuronas centrales y periféricas, y no se abre con excitabilidad, exactitud, su función. O sea, prácticamente toda esta parte de la serotonina está en estudio. No se sabe exactamente cómo se relaciona con estos receptores que están aquí, los HT1 hasta el 5, tiene está en cripto investigación todavía. En el caso de los metabotrópicos, vamos a tener muscarínicos colinérgicos, que la distribución general es el músculo cardíaco. Porque recordar, nicotínicos, músculo periférico. Muscarínicos, lógicamente, músculo cardíaco. Tiene que ver con el calcio, potasio, cloro, de ahí que lógicamente se producen los canales, tiene relación con los canales de calcio, canales de potasio, etcétera, activados, y lógicamente la hiperpolarización, inhibición son los principales stops de estos receptores. Receptores de glutamato, glutamina, NMDA también, general, etcétera. Receptores de dopamina, D1, D5, esto sobre todo a nivel del sistema central, sobre todo en los ganglios basales, como vamos a mencionar en la que es la vía directa e indirecta en el día de hoy. Receptores de adrenérgico, alfa y beta, lugares de la epinefrina, norepinefrina, pulmón, corazón, etc. Canales de proteína, lógicamente, que estas proteínas se activan, la adenisiclasa, el AMP cíclico. Esto tiene una relación muy importante en el aparato respiratorio. Por eso es que la adrenalina puede ser usada en etapas un poquito fuertes de la asma bronquial, etc., porque va a estar relacionado con la adenisiclasa y el AMP cíclico a nivel de las células pulmonares. Receptores GABA B, en este caso, que es en el día de hoy, que no están relacionados con los canales de cloro, tiene que ser con, lógicamente, de calcio y potasio, y reduce la liberación del transmisor. Y receptores opiácicos, receptores de potasio, delta y capra, receptores de serotonina, también, en este caso, en el caso 1, 2, 4 y 5, recordar que en el caso de ionotrópicos era con el 3, en este caso 5 hidroxitriptamina, 1, 2, 4 y 5, porque el 1, 2, 5 hidroxitriptamina, 3 es ionotrópico. El resto, estos 4 son metabotrópicos, que tienen que ver con la serotonina. Así que bueno, este cuadrito se los puse y se los dejo para que los puedan chequear y ampliar. Es importante. Resumiendo, o sea, en el caso de el receptor GABA A, que es el importante, que estamos aquí con los canales de cloro, y en el caso del GABA B, que tiene relación, no está relacionado con los canales de cloro, y sí de calcio y potasio. Son puentes de proteína G, a nivel de la neurona postsináptica. Ok. ¿Cuál sería el resumen? Aquí en la neurona presináptica, la glutamina se transforma en glutamato, y el glutamato, por descarboxilación, se transforma en GABA. Este es importante. ¿Quiénes son los receptores? El tipo GABA, que es AOB, el kainato, el AMPA y el HMDA. Estos son los receptores de estos dos grandes. Este switch, este glutamato excitatorio
y GABA inhibitorio, y son los receptores que dominan la espera de esto, y el glutamato puede entrar y convertirse en glutamina nuevamente, o el GABA puede entrar y convertirse en glutamato y así glutamina y ser reutilizado. Esto es un ciclo muy importante que deben saber. Entre ellos dos se reparten estos precursores a nivel de los astrocitos, muy importante, en lo que es el cerebro, en la sustancia blanca, los astrocitos. ¿Cuáles serían las funciones generales del GABA? Bloquea ciertos mensajes en el sistema nervioso central. Bloquea, la palabra bloquea es importante. Controla, bloquea, controla y disminuye. Puede ayudar y puede ayudar. Lo importante, esas palabras son básicas. Bloquea ciertos mensajes del sistema nervioso central. Sobre todo control del dolor, sobre todo el dolor neuropático, fundamentalmente. Controla la velocidad a que viaja la información a través del sistema nervioso. Lógicamente, lo que es la despolarización en la neurona presináptica se produce a una velocidad tremenda. Pero cuando llega ahí, el neurotransmisor es el que controla la velocidad a que viaja, porque de acuerdo a su cantidad o la secreción o la necesidad de control, por su concentración, controla esa velocidad. Disminuye la actividad del sistema nervioso, lógicamente. Te pone a dormir tranquilo, te quita la ansiedad, te quita la hiperactividad. Puede ayudar a mejorar el estado de ánimo y el sueño. Y puede ayudar a prevenir las convulsiones. Lógicamente, porque al ser inhibitorio, esas ondas que se producen cerebrales, cuando se hace un electroencefalograma y se está tomando GABA, se demuestra la identificación de lo que son las ondas cerebrales y la actividad cerebral. El balance GABA en su concentración. Si el GABA, lógicamente, reduce la actividad, si disminuye la actividad GABA, se trabaja, produce ¿qué? Un estado de ánimo, desorden del estado de ánimo. Puede haber esquizofrenia, desorden de autismo, depresión o epilepsia. Si el GABA cae. Cuando el GABA está en concentraciones normales, lógicamente reduce el estrés, reduce la ansiedad, estimula el sueño y reduce el dolor, sobre todo el dolor neuropático. Entonces es importante que esto es una balancita para que ustedes vean cómo si el GABA, las concentraciones bajas o la concentración se mantiene elevada, o sea, de acuerdo a que su función es inhibir, pero inhibir con control, puede haber estos desórdenes o estas mejoras en el estado de ánimo, etcétera, y sobre todo en el aspecto cognitivo, en el aspecto de sueño, del ciclo circadiano, etcétera. Aquí lo vemos ahora en el caso de lo que es la vía extrapiramidal, que trabaja junto o paralela a la vía piramidal o vía rápida. En este caso, esta vía directa, direct pathway o indirect pathway, aquí está la vía directa, que tiene una relación muy importante con la sustancia negra y la dopamina, pero fíjense, la dopamina puede ser positiva o negativa, y el glutamato segregado en la corteza, que es excitatorio, en el núcleo neuroestriatum, es controlado por el GABA. El GABA es el que domina, lo que le dice al globo pálido medial, lógicamente, le va a decir al tálamo, le va a informar con otro control GABA, cómo va a ser el movimiento o el control de movimiento. Esto es importante porque fíjense que tengo un video de control de movimiento que tiene muchas visualizaciones y mucha importancia. Por eso mismo, porque esto es un tema bien engorroso, cómo encontrarlo. Aquí le doy este tip aquí dentro de este video, cómo se comporta el glutamato y el GABA, que son los principales moduladores de estas vías, porque lógicamente el glutamato, apoyado con lo que es la dopamina, va a avisarle lo que es el globo pálido, que es medial o lateral,
vamos a ver, o lateral, y hay un control de GABA, pero ese control se extrema mucho más cuando ya va a ir a la orden de los ganglios del tálamo, el ventral lateral, el ventral anterior o centro mediano, y ya la orden va positivo hacia la corteza. Pero ¿qué pasa? ¿Controlado por quién? Por el GABA, para evitar que esos movimientos sean exagerados y descontrolados. Lógicamente, en esto ayuda a quién? El cerebelo, coordinando, y estos ganglios basales administrando el movimiento. Por eso es que hacemos los movimientos suaves, etcétera, o rápidos cuando queremos. Depende. Y cuando existe la tetosis, el hemibalismo o el tic, el Tourette, síndrome de Tourette, etcétera, o la tetosis o el Parkinson, ya se ha descontrolado estos mecanismos. Y en la vía, lógicamente, la indirecta, se suma el núcleo subtalámico. Pero si vamos a ver el núcleo subtalámico, así como el tálamo, es controlado doblemente. Miren como el globo pálido lateral es controlado y además el GABA se negativiza o controla el subtalámico, que a través del glutamato vuelve a estimular el globo pálido medial, pero el GABA nuevamente lo vuelve a controlar para que ya llegue bien codificado o controlado a la corteza, y la corteza ya mande a través del córtico espinal ese movimiento o esa orden, pero bien modulada y controlada y administrada. Miren qué interesante, esto es importante. Estas vías son importantísimas, son esquemáticas, pero así es que ocurre, y se ha demostrado por potenciales evocados, por la PET, etcétera, por todo se ha controlado ya, se ha demostrado que estas vías funcionan y que estos son los neurotransmisores fundamentales: glutamato, GABA, etcétera. Fíjense que glutamato, GABA, glutamato, lo más importante, lo que le di en la clase anterior y en este que estamos viendo ahora. Eso, ahí está el GABA. Ahí está el GABA, está el tiempo, para que ustedes vean. Aquí está el GABA también. Algunos medicamentos y el GABA. Lógicamente, las benzodiazepinas potencializan el efecto GABA. O sea, en la subunidad gamma, está alfa, beta, gamma, de lo que es los canales de cloro, etcétera, hiperpolariza la neurona postsináptica y así controla, la hiperpolariza y hace un stop. Esta es la benzodiazepina. Esto es la benzodiazepina, pero el GABA hace lo mismo, por tanto potencializa la acción GABA. El antídoto se llama flumazenil. De flumazenil, si ha ocurrido, alguien ha tomado exagerado la benzodiazepina, clonazepam, diazepam, y está tomando GABA, lógicamente hay que dar este antídoto. En caso de los barbitúricos, ejemplo, fenobarbital, le ayudan al efecto GABA en la subunidad alfa. Subunidad alfa, esta verdecita que usted ve. El anestésico inhalado con el Propofol, en presencia de potencia del efecto GABA, el baclofen, receptor GABA B, en la parte de los canales de calcio y canales de calcio, en el astrocito, inhibe la liberación de glutamato. Fíjense que es un efecto, inhibe la liberación de glutamato, lógicamente porque controla en la parte aquella enzima que les dije, de evitar que el GABA se convierta en glutamato. El ácido valproico inhibe el GABA, la transaminasa, que lógicamente inhibe que el GABA se transforme en glutamato. Ese es el ácido valproico, que es anticonvulsivante. Es importante. Todo es porque todo es, fin y al cabo, evitar que esta despolarización se produzca de forma descontrolada. Por eso es que se hiperpolariza la membrana aquí a partir de la postsináptica, y se evita esta despolarización descontrolada, o que sea más lenta o que no ocurra, y entonces ahí está el efecto inhibitorio. ¿Cuáles son las formas y uso del GABA como medicamento?
conciliar el sueño, calma la ansiedad, depresión del sistema nervioso central. En este caso, de una de las formas más comunes que conocemos, la pregabalina, que es antiepiléptico, analgésico, modulador de canales del calcio, y se usa en lo que es el dolor neuropático, la pregabalina. Muy importante. Ok, yo creo que hasta aquí hemos dado una idea general de quién es el GABA, ustedes lo pueden profundizar, etcétera, muy importante. Y ampliarlo un poco más, revisar un poco más sobre las particularidades, sus relaciones con medicamentos. Es importante la interacción con medicamentos, como eran estos medicamentos, la benzodiazepina, el fenobarbital, etcétera, el mismo diazepam, que son las benzodiazepinas. Es importante, son medicamentos muy comunes que a veces se pueden estar tomando sin controlar o sin un control específico, y estos consejos deben ser dados a los pacientes. Hay que tener cuidado. Vamos entonces a ver, ya que les prometí esta pequeña historia al final, lógicamente no quería ponerla al principio para no robarle el tiempo de ese neurotransmisor tan importante como es el GABA. Esta pequeña historia se basa en que el órgano que mejor habla es el corazón, diría Jean Marcel. Jean Marcel era un escritor y médico de aquella época que, lógicamente, como toda persona, se puso viejo, se convirtió en un anciano. Y resulta ser que hay lecciones que nos da la vida, porque ocurrió que Jean Marcel se enfermó como todo paciente mayor y salió a buscar, se enfermó, dolor precordial intenso, etcétera, y salió a buscar una clínica. Y inmediatamente conoció que había una clínica y entró y comenzó a hablar con el médico, el cardiólogo. Y el cardiólogo, lógicamente, como que era una clínica privada, lógicamente atendía solo pacientes que pudieran pagar. Y el médico le explica: mire, señor, aquí es una clínica de alto nivel, los tratamientos aquí son muy costosos, usted no los puede pagar, y por lo tanto, prácticamente, no es que le niegue la atención, pero no va a poder pagar. Vaya a un centro donde pueda ser tratado, y por favor, sin saber el médico que ese viejito era Jean Marcel, reconocido, etcétera, pero como pasa el tiempo y muchas veces muchas personas grandes que pasan al anonimato habiendo sido grandes personas, el paciente salió y en un banco del parque murió. ¿Qué pasa entonces? Que la enfermera que conocía la historia y conocía a Jean Marcel le dice al médico: doctor, ¿sabía usted que el famoso Jean Marcel, escritor, médico antiguo, falleció en un parque sin atención? Y quiero decirle que había estado acá y no fue atendido. Oh, no me diga. El médico entonces, imagínense su estado de ánimo, lloró y oró mucho, y lloró porque no sabía cómo había ocurrido aquello, se sentía mal porque no había atendido a Jean Marcel. Y lógicamente, resumiendo, el médico, en premio a haber ocurrido aquello, que no le puso tratamiento, no pudo tratarlo, etcétera, o no lo trató, abrió una clínica famosa y llamada la clínica Juan o Jean Marcel, en la cual hizo modificaciones, y de verdad comenzaron a atender prácticamente todo tipo de pacientes, buscando recursos, etcétera, en honor a este error en la vida que había ocurrido con el famoso Jean Marcel. Les digo, lógicamente, son figuras prácticamente puestas ahí como si fuera cubriendo. Ninguna de las fotos coincide con la persona ni nada, solamente es la historia para que vean las cosas, las lecciones que nos da la vida.
nunca actuar a la primera. Hay que tener cuidado con quién es la persona que estás hablando, quién es esa persona, y recordar a todos los médicos que ese paciente que estoy viendo ahora puede ser el paciente más importante de mi vida. Hay que tener cuidado y ojalá los que vieron este video hayan llegado a este final y puedan ver esta historia. Les prometo al final siempre poner nunca al principio para no robarle tiempo del video, alguna historia de lo que yo he vivido, de las cosas que yo he visto en mi vida como médico, como cirujano. Se la voy a preparar poco a poco y se la voy dando al final como sumada al video, que no sea un video tan tan frío como se dice, así que nada. Gracias, le doy, y aquí tenemos nos despedimos con este cerebro fabuloso, fantástico órgano lleno de secretos y bella neurofisiología. Así que nos vemos en el próximo tema. Ya nos queda poco con el páncreas, parece que buscaremos otro tema importante. Puede ser que algún tema de que sea pseudoquiste pancreático, etcétera, para ver alguna técnica quirúrgica, y ya pasaríamos al BAF, órgano hemocaterético importantísimo, y sus patologías generales y su relación con las patologías del hígado y sanguíneas. Así que, y la inmunología también. Así que seguimos adelante, sigan conmigo.